Hola amigos de Brogan está en ACB. Quiero presentaros hoy un cara a cara, un face a face, un tete a tete entre dos personalidades dentro del baloncesto español que también, europeo que también, pero sobre todo internacional. Es el caso de nuestros invitados del día de hoy, Anthony Daimiel y Finsey. Es un auténtico placer poder escucharos, ya están conectados los dos, están hablando de sus cosas mientras no les doy paso y me gustaría simplemente agradecerles su presencia en este grupo de baloncesto Brogan está en ACB, nuestra gratitud hacia ellos por este rato que nos dispensan, calidad, clase y conocimientos suficientes para que pasemos un rato muy agradable. Gracias, Finn, por seguir colaborando en el modo que lo haces en el grupo y Anthony por todos los buenos deseos para el club breoganista. Muy amable, muchas gracias a los dos. Un abrazo grande y dentro vídeo. Ok, ok, estamos en progreso. Bueno, Anthony Daniel, gracias. Antes de todo, muchas gracias por atenderme y bueno, solo debes creer que soy el maravilloso Michael Robinson, que en paz descansa. Podemos empezar con una pregunta muy fácil. Y aquí tengo preparado algo que debo abrirlo para que lo veas, porque esa es la entrada para la próxima para la pregunta. Y aquí está, a ver si lo pongo esto en la cámara. Aquí. Por las lesiones Memphis, pero feliz. Ellos presumen de estar ahora mismo más felices que otros equipos que van mejor y que alguno que va peor, como es el caso de Miami. ¿Quién es? ¿Quién es? Muchos años, ¿eh? Muchos años. Ya, por eso, que Sí, eso debe ser año 2002 o así, o 2003, hace 20 años, 21. cuando, mire, tú ahí tan joven y yo también en esta época tuvo pelos, y ahora no voy a quitar el gorro, que, bueno, con esto tú te has convertido en una cara famosa cuando te uniste a Andrés Montes, que también descansa en paz. Uh, Era un tiempo, era un momento de baloncesto nuevo, creativo, dinámico, trabajaba en equipo, era refrescante también. Y al final, bueno, terminó demasiado pronto. De verdad que terminó demasiado pronto cuando nos dejaba Andrés. Sí, Pero esa es la pregunta número uno, llegando a esto. ¿Tú puedes hablar sobre estos días, algunas sí, experiencias, algunos momentos especiales con Andrés? sí, Es campo sí. tuyo. Sí, sí, claro que sí, Tim. Son muy buenos tiempos, ¿no? Siempre se dice que cualquier tiempo pasado es mejor para todos los viejos nostálgicos, ¿no? Pero fueron muy buenos tiempos de verdad. Primero porque yo tuve la suerte de, sin ser nadie, no había sido un jugador famoso, no era un entrenador, era un periodista con pocos años de experiencia y de repente me pusieron ahí, ¿no? Con Andrés Montes, que sí que era un vendaval, un tsunami de la comunicación, me pusieron a su Un lado para jugón, hacer... un Sí, jugón. un jugón, un jugón. Me pusieron a su lado para comentar NBA, en unos tiempos en los que todo fue muy rápido, porque estábamos viendo NBA en diferido, grabado, un partido que se había jugado 2 o 3 días antes, luego empezamos a ver uno o dos en directo por semana y luego en poco tiempo empezamos a ver uno cada día en directo también. Y fueron años muy buenos para mí, para aprender profesionalmente al lado de Andrés, también con él aprendí cosas no solo profesionales, ¿no? Cosas de la vida. Y, y era un reto difícil para mí. No siempre los jóvenes son inconscientes del reto que tienen y se tiran a tumba abierta para lo que salga, ¿no? Yo era consciente, era bastante consciente que era difícil para mí, que yo tenía que demostrar o justificar con algo que yo estaba ahí, porque cualquiera podía decir, pero ¿este quién es para decir eso, no?
Yo en los primeros años traté de ser bastante analítico, pero sin pontificar, sin decir cosas que yo digo que son así y son así. No, yo huía de eso, me alejaba de eso porque yo no tenía un background ni tenía un conocimiento como para decir estas cosas son así porque las digo yo, ¿no? Luego, con la acumulación de los años, pues uno, aunque sea por repetición, va ganando credibilidad, pero lo que tenía muy claro Andrés y me lo transmitió a mí es que teníamos que hacer ese producto más asimilable para el gran público. Es decir, que aquí en España, salvo el fútbol, el resto de productos deportivos o televisivos tienes que ayudar a marketearlos, a venderlos y bueno, y tratamos de hacer un producto de madrugada en directo, pero interesante para la gente y que yo siempre me quedo con una imagen que la digo mucho y es que un chico nos escribió, antes de que hubiera emails, nos escribió una carta, una postal, contándonos su experiencia y era que él estaba viendo, era un chico joven, 18 o 20 años, estaba viendo un partido de NBA por la noche, en directo, 2, 3 de la madrugada, él solo, y su madre se levantó a beber agua a la cocina. Y según se echaba el agua en el vaso, empezó a escuchar y empezó a estar curiosa, a sentir curiosidad de qué estaba viendo su hijo y por qué su hijo se quedaba muchas noches ahí. Y se sentó un rato al lado de su hijo con el vaso y se quedó hasta el final del partido, ¿no? Y él lo decía con orgullo y a nosotros también nos llenaba de orgullo porque ese era el objetivo principal, conseguir una nueva aficionada, ¿no? Y lo conseguiste y muchas noches yo también, que tenía que estar dormido con viaje el día siguiente, yo quedando ahí mirando vosotros. Y yo creo que Andrés también, de verdad que era un fenómeno. Tuvimos nuestras ideas diferentes sobre el baloncesto. Yo, como soy un hombre de béisbol, ya lo sabes, que a veces pensaba, Andrés no da cuenta que a su lado tiene un jugón, que alguien que está ahí haciendo cosas para interesar y poner la lógica, pero sin pontificar, como decías, pero muy bien Sí. explicado, y con detalles de observación contemplado, que era muy interesante siempre. Y por esto me quedaba, pero ahora no, ahora basta ya. Soy cobarde ahora, como lo pone Movistar, soy un Sí, sí, sí. cobarde completo que ahora a las 12 dormir como mucho. Claro, claro. Bueno, próxima pregunta. Muy bien, esto. Sabemos que tú eres el experto de la NBA, pero si yo, ¿qué dices cuando yo te pregunto NBA, ACB o Euroliga? Vete, ven. Sí, sí, es difícil. Difícil. Bueno, yo soy Ajá. muy inclusivo, es decir, yo creo que al final es baloncesto, hay gente que piensa que unas competiciones son más baloncesto que otras, pero a mí me gusta el baloncesto, me gusta verlo como aficionado, ¿eh? No, yo soy capaz todavía de alejarme de mi condición de periodista para ver baloncesto como aficionado, como yo lo empecé a ver con 9 o 10 años allí en Valladolid, en el Polideportivo Huerta del Rey, que iba de niño a ver al Valladolid Miñón, luego Fórum Filatélico, ¿no? Vi alguna vez a tus equipos ahí. Y la verdad es que la Liga Española de los años 80, antes de ACB y después de ACB, o siendo ACB ya, me gustaba mucho. Para mí era una liga ideal para enganchar a la gente. Había muy buenos jugadores, A mí venían muy también, sí, buenos sí, jugadores de Estados Unidos sí, y había una sí. cosa que yo siempre lo recuerdo porque yo lo experimenté así. A lo mejor yo era un loco del baloncesto y quería saberlo todo, pero yo me sabía los 6, 7 jugadores principales de cada uno de los equipos. Eran muy Ajá. reconocibles porque Charlie Roper Rodríguez se iba a un equipo a Zaragoza y estaba 5 o 6 años en Zaragoza y sabía que yo iba al pabellón, venía a Zaragoza y que iba a ver a Charlie López Rodríguez. Lo mismo ocurría con Albert Dilla o, bueno, pues muchos jugadores del baloncesto español que no eran muy famosos, pero que se pasaban varios años en el mismo equipo y yo me lo sabía. ¿Qué ha ocurrido?
que en los últimos años, en el baloncesto europeo, sobre todo en el baloncesto español, se ha propiciado los cambios continuos de jugadores en las plantillas. Yo siempre, espero que ellos no se enfaden, siempre acuso y le doy cierta culpabilidad a los agentes, que son los que quieren que haya muchos cambios todos los años, porque con los cambios ellos ganan, ¿no? Y también en alguna ocasión a dirigentes de ACB les dije, bueno, a Alfonso Reyes se lo dije, presidente de la Asociación de Jugadores, y a Antonio Martín se lo he dicho, que en el baloncesto español se debería propiciar un convenio colectivo de la liga y de los jugadores para premiar a aquellos clubes que dan contratos de 3, 4 años a jugadores. Y poder castigar a los que cambien mucho y premiar a los que den continuidad a los jugadores, porque además los jugadores a la larga también agradecen. Todos quieren ganar más dinero al año siguiente, ¿no? Pero a la larga agradecen enraizarse en una ciudad. Si están a gusto, están encantados de estar ellos, si tienen familia, si no tienen familia, pero estar 4, 5, 6 años en una ciudad. Esto ayudaba mucho al aficionado y ha sido un problema en los últimos años. Luego, yo creo que el baloncesto europeo en los últimos 10 años ha mejorado. Hubo una época de crisis ahí, ¿no? Como decía Andrés, con el Tostón Ball, con el baloncesto de posesiones largas a marcadores bajos, con esa influencia importante de los entrenadores de los Balcanes, ¿no? Ahí hubo una crisis, como la hubo también en la NBA, en la conferencia con Jeff Van Gundy, con un poquito Larry Brown. Hubo entrenadores que sujetaron demasiado el juego y la liga. Riley, sí. Sí, Pat Riley también. Entonces, ¿qué ocurre? Que la NBA es muy poderosa, era muy poderosa y la NBA reaccionó. No le gustaba ese tipo de baloncesto, esos marcadores, y reaccionó y cambió normas, ¿no? Para que el juego fuera más alegre, ¿no? Sobre todo el hand-checking en el perímetro, bueno, cambió muchas normas, ¿no? Para que fuera un juego más, ellos piensan que más vistoso, más alegre. Y aquí yo creo que ha habido una tendencia positiva en los últimos años para hacer el juego, también al cambio de alguna norma, pero el juego en algunos, no todos, ¿no? Pero en algunas partes, algunas temporadas, en algunas competiciones, es mucho más dinámico, ¿no? Y eso me gusta. Me está llegando al tercer pregunta, pero yo siempre pensaba en el baloncesto, es como yin y yang. Hay los que entrenen para no perder y hay los otros que entrenen para ganar. Claro. Y esto ha sido un momento que entró en el baloncesto europeo, mucho de jugar, pero jugamos para no perder. Rompemos los esquemas de los otros, era el objetivo principal. Y después entró, ahora es más, vamos a jugar para ganar. También hay una entrada de muchos afroamericanos en el baloncesto europeo. El Mónaco, el Partizan, tienen 8 o 9 afroamericanos o africanos puros que crecen en Francia, pero que me entraste en la tercera pregunta, desde que entraste en este vídeo, desde que empezaste con Andrés, ¿cómo ha cambiado el juego desde esto entonces para ti, sobre todo? Por ahí, él me decía, los jugadores son más grandes y son más atléticos. Sí. Pero el baloncesto en sí, como lo ves tú, desde esta época hasta ahora, ¿cómo ha cambiado? Pues mira, ha cambiado bastante. He estado esta semana repasando, bueno, yo siempre, claro, me paso la vida repasando datos de la NBA, del presente de la NBA, porque tengo que comentar partidos, tengo que hacer programas, y hay un dato tremendo, ¿no? Que al menos nos da una pista para avanzar en el estudio de qué es lo que pasa y por qué pasa. El otro día vi que Sacramento Kings, que está haciendo una muy buena temporada y lleva 16 años sin jugar playoffs y este año va a jugar playoffs, ¿no? Es el mejor equipo de la historia de la NBA en rating ofensivo, es decir, es el equipo que más anota por posesión o en 100 posesiones.
Pero resulta que miras la lista de los 12 mejores equipos de la historia y creo que la mitad, 6, son equipos de esta temporada. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ocurren muchas cosas. Yo creo que es un compuesto químico que tiene muchos líquidos diferentes, Entonces, así por simplificar, por resumir, es verdad que se juega muy rápido, a muchas posesiones, es verdad que se tira más de 3 que nunca. Yo siempre a todos los anti tiro de 3, siempre le digo que a esto a lo que hemos llegado, que es verdad que es un exceso, no se ha llegado por casualidad. Y ha habido, tú lo sabes, Tim, hay una corriente muy fuerte ya, empezó hace años, de especialistas en estadística que acaban en el baloncesto, es decir, eran matemáticos, estadísticos y acabaron en el baloncesto. Daryl Morey, ¿no? Que ahora está en Filadelfia, pero bueno, hay mucha gente que ha estado dominando los despachos de NBA que eran estadísticos antes de ser expertos, entre comillas, en baloncesto. Y entonces ellos empiezan a comparar los porcentajes de tiro de 3 metros, de 4 metros, de 5 metros, lo que se anota y lo que no, y empiezan a comparar lo que se está anotando en tiros de 3. Y empiezan a ver que es mejor, que vas a sumar más tirando más de 3. Pero cuando esta tendencia sigue desarrollándose, los jugadores cada vez entrenan más el triple, porque saben que cada vez es más importante en los equipos. Los porcentajes de 3 siguen subiendo. Yo creo que hay mejores tiradores, o sea, hay más muy buenos tiradores que nunca. Siempre ha habido muy buenos tiradores, pero ahora casi todos los jugadores que llegan al alto nivel son muy buenos tiradores. Antes llegaban otros que no la metían, pero que hacían otra serie de cosas muy bien, ¿no? Entonces, luego hay otra cosa que para mí es muy importante, y yo creo que tú estarás de acuerdo. El dinero. El dinero de los contratos solo está en los puntos. Y esto ha hablado Draymond Green el otro día sobre ello. Hay un ejemplo de un jugador, de Andre Hunter, de Atlanta, que era un jugador defensivamente magnífico antes de llegar a la NBA. Como rookie estuvo muy bien defensivamente y de repente desapareció el defensor. ¿Por qué? Porque sabía que al segundo o tercer año tenía que firmar un contrato que podía ser muy bueno, pero que si estaba en 8 puntos por partido no iba a firmar ni una tercera parte de lo que ha acabado firmando porque metía 16, ¿no? Y luego, obviamente, hay un problema que todo el mundo sabe y que es un problema entre la patronal, entre las franquicias y los jugadores, que es el número de partidos. Los jugadores quieren jugar menos partidos, han forzado con Popovich como ideólogo primero, pero como pionero, pero luego ha ido todo el mundo detrás, el load management, es decir, bueno, pues dar descansos a los jugadores. Esto es malo para la liga, a la liga no le gusta, pero sabe que no puede parar eso porque cualquier jugador tiene un dolor cualquier día y puede haber un informe médico que diga, no, le conviene descansar, ¿no? Pero esto es un problema para el seguimiento de la liga, obvio, y también este problema da una licencia para descansar jugando. ¿Y dónde se descansa más jugando? Defendiendo. En defensa. Claro, eso es. Entonces, todo esto que he contado, yo creo que contribuye a un juego demasiado ligero, ¿no? Que es verdad que ni siquiera, yo sé que a ti te ha gustado el baloncesto de ataque de toda la vida, que el primer Mónaco o Partizan lo tuviste tú en Orense, pero claro, una cosa es eso, pero a cualquiera que le guste el juego de ataque le está ya molestando un poco la ligereza del juego actual. Ahora mismo en la Liga NBA manda el analítico. Analítico, analítico, analítico. A los dueños, a los general managers, que son cada año, cada vez más jóvenes, más modernos, el analítico manda. Y resulta que el analítica, que lo ha sido sacado
de béisbol, porque béisbol ha sido medido todo desde el principio del juego, desde el principio de las ligas, todo se puede medir. El baloncesto es muchísimo más difícil porque en baloncesto hay contacto, siempre hay contacto. En béisbol, yo puedo jugar contra tu equipo 5 veces y nunca ni tocamos, ni tocarnos. Sí, sí. Entonces, una vez que hay el contacto, la analítica cambia todo. Entonces, pero hay unos programas ahora que van midiendo la distancia que debe recuperarse el lado de ayuda en una penetración y que pueden medir esto. Y uno de los primeros clubes que había empezado a medir todas estas cosas ha sido los Toronto Raptors. Hace 7, 8 años, que cuando eran muy buenos, cuando habían ganado el título, eso es cuando empezaban a medir todas estas cosas y han sido pioneros en medir todo. Bueno, nada, la última pregunta es probablemente lo más importante. A lo mejor él había hecho esto ahí, tú también, un poco de broma, pero en serio, porque tú viajaste mucho, sobre todo Estados Unidos, Europa, pero sobre todo Estados Unidos, en muchos países, muchos estados. Entonces, sí, hay de hablar de la comida favorito de ahí o de aquí. Hay de hablar de los cosas favoritos, por ejemplo, ya sabemos, Filadelfia, el cheesesteak. No se puede ir a Filadelfia sin comer un cheesesteak y no puedes venir a Galicia sin comer percebes. Sí. ¿No? Entonces, pero tú como viajaste mucho, tendrás sitios especiales que tienes en la mente que cuando vas a esta ciudad, entonces cuéntanos un poco del menú de Anthony. ¡Anthony! Sí. Mira, bueno, de lo que me di cuenta enseguida en los primeros viajes es de que no todo es tan drástico como se cuenta aquí o los tópicos, ¿no? Es decir, en Estados Unidos se puede comer bien, es verdad que te puede costar más encontrar sitios para comer bien o para comer diferente, y que ha habido durante muchos años, era más caro, bastante más caro comer bien en Estados Unidos, y a lo mejor hay sitios en España donde comes muy bien por poco dinero, ¿no? Y tú vives en un sitio rodeado de esta circunstancia. Pero mira, sí, yo no soy muy carnívoro, aunque Andrés Montes sí lo era, y siempre me llevaba a el Houston's, que era una cadena donde las ribs, las costillas eran fantásticas. Luego íbamos mucho al Morton's, al Ruth's Chris Steakhouse, pero yo no soy muy carnívoro, sí. Y bueno, siempre trato de probar otras cosas. Me gusta mucho la comida que es picante del sur de Estados Unidos, de Luisiana, de Tennessee, un poco esa comida del sur. Es verdad que te llenas mucho, pero me gusta, es muy sabrosa, ¿no? Tiene muchos componentes del Caribe, de Francia también. Y luego me gusta el lobster, por supuesto, de Massachusetts. Eso me encanta. Y cómo lo hacen. Al final todo es caro, ¿no? Pero te lo ponen en un bocadillo de hot dog, el lobster, ¿no? Y te cobran 30 y tantos dólares, pero está riquísimo. Y bueno, y sí, lo he disfrutado mucho. He tratado siempre de buscar buenos restaurantes, y cuando encuentro uno bueno, repetir. Ahora en Los Ángeles, que hemos estado hace poco, ya desde hace muchos años descubrí uno en Malibú, el Moon Shadows, que tiene buen fried calamari, tiene buen pescado, y entonces ya he ido, cada vez que voy a Los Ángeles voy ahí, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues lo he disfrutado, trato de buscar cosas buenas y huir un poco de la comida rápida, ¿no? Que es lo que te acaba aburriendo siempre. Ya, en New York, por ejemplo, puedes cruzar la calle y hay un lado chino y el otro lado italiano, y lo cambio de Sí. se puede comer Ahí aquí, íbamos mucho, íbamos mucho. Sí. Íbamos a Little Italy bastante.
a comer Ya, italianos. Y ya, luego había ya. un restaurante en Nueva York, que no recuerdo ahora, está por el centro, no está muy lejos de Times Square, pero se llama Orso. Y una vez que fuimos coincidimos con Jerry Krause, el GM de los Chicago Oh, Bulls, que sale el tanto famoso, en The Last sí. Dance. Sí, 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 coincidimos ahí con él. Yo lo he conocido él, es un detalle, pero he conocido él en los campos de drafting Ajá, de los que quieren entrar en la NBA sí, en Chicago. Cada año hay sí, en Chicago. siempre Yo lo lo hacen ahí, conocí sí. a él y todo el mundo iba hablando con él porque era muy buen ojeador de talento, Sí. pero Y tenía venía un del ojo béisbol muy también, especial. ¿no? Venía exactamente, venía de béisbol. Y cuando yo lo he conocido, él esperaba que yo empezaba a hablar de baloncesto y yo empezaba a hablar de béisbol. Entonces hemos hecho un pequeño amistad, que descansa en paz también, que ha Sí, muerto muy rápido. Ah, pero era un hombre con un ojo, porque el béisbol es algo científico y es algo también que en los últimos años ha sido por el libro y la película famoso de Analítico que la ha cambiado mucho. Pero nada, aquí estamos en Galicia con el tiempo gris ahí fuera, tengo la ventana abierta con el aire bueno de Galicia, de Lugo. Y por último, debes decir un gran saludo al grupo de Breogán, está en el ACB, porque esto lo sí, había sí, sí, sí. dedicado a ellos como favor. Querían que hacemos un tertulio, pero dije, no lo voy a robar tanto tiempo, Anthony. Pero que si mandas un saludo al grupo, así cerramos. Y Sí, así tú sí. puedes volver a pasar tiempo con el hijo y con tus millones de cosas y tus Sí, trabajos múltiples que tienes. sí. Mira, me descubriste tú que se había creado este grupo en Facebook. Breogán está en ACB y bueno, y en cuanto lo busqué, Haciendo muy bien, por cierto. entré, sí, lo hacen muy bien, entré en el grupo y bueno, la gente de ahí de Lugo siempre ha disfrutado mucho del baloncesto, lo ha vivido, ha formado parte de su vida. Hay una Cuando pasión aquí Breogán no ha, impresionante, sí. sí, cuando Breogán no ha estado tan arriba, daba igual, se notaba que la afición seguía ahí latente, ¿no? Y bueno, tengo grandes recuerdos de ver aquel equipo cuando jugaba en casa por televisión y si no, cuando iba a Valladolid o alguna vez aquí en Madrid también los vi y bueno, pues ojalá sigan haciendo bien las cosas para que siempre estén en la principal liga, en la principal competición. Y nada, mucha suerte con este grupo, que sigan creciendo, ¿eh? Uno nunca sabe dónde puede Sí, acabar. sí, no, está, sí, el periodista José Luis había empezado este grupo y hay ahora bastantes y esto ayuda mucho que la gente lo va mirando. Y nada, a ver si en Madrid hacemos tú y yo un partido de béisbol juntos Oye, y por cierto, analizamos, sí, sí, dime, este domingo yo tengo que hacer en Movistar el Real Madrid-Baskonia a las 6:30 de la tarde. Luego se sí, juega sí, el clásico de fútbol 8:30, Barcelona-Real Madrid. Pero quiero decirle a todo el sí, mundo que a la 1 de la tarde, hora española, hay un fantástico Cuba-Puerto Rico, semifinal del Clásico Mundial. sí, Entonces ya te sí. escribiré luego cuando cortemos esto para ver si tú me sabes averiguar cómo puedo comprar Fox Sports o algo así para poder ver, aunque sea por el ordenador, ese partido en directo. Estáis preguntando al hombre equivocado. Mejor que hables con alguien en Madrid, Bueno, en la averiguaré, tele de averiguaré, Movistar. pero quiero ver ese partido. Sí, Y sí. me lo dices a mí. Sí, Vale, hombre, es vale. un campeonato muy bonito. Sí, sí, sí. A ver si cuando empieza el béisbol en verano hacemos una partida tú y yo ahí en Madrid. Ah, Y después hecho. vamos para una pizza o algo, un Eso italiano o es. algo. Anthony, Pues muchísimas muy bien, gracias sí. por parte del grupo, Un parte placer. mío. Es siempre un placer hablar contigo y ya hablamos. El Mucha reunión suerte me para dice que Breogán, ¿eh? Sí, sí, está muy bien, la verdad que se está haciendo muy bien. sí, sí. Un abrazo, Madrid, cuídate mucho Un y a lo abrazo. mejor quedo una noche a verte, pero veo la repetición el día siguiente.
Muy bien, Tim. Cuídate Fuerte mucho, abrazo cuídate y tu muchas hijo gracias. nuevo y Eso es. bye, Anthony. Chao. Chao, chao.